carta a los Corintios capítulo 14. Vamos a ir leyendo mientras carga el computador. Usted me acompaña a leer 1 Corintios capítulo 14. Desde el versículo 26 vamos a leer. Capítulo 14, vamos a leer desde el 29. Escuche con atención, desde el versículo 26. Yo voy a leer uno, usted me acompaña en el siguiente, por favor. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Perdón, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Bueno, lea usted el 27, por favor. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y si a alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Leímos así como que... Vamos a leer el versículo 33 a la cuenta de 3, 1, 2, perdón, 32 y 33, 1, 2 y 3. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Oremos así de pie. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Oramos, Señor, con todo el corazón, pidiéndote que nos confortes con tu palabra, pero que también nos instruyas, nos aconsejes, nos reprendas. Y Padre Celestial, tu palabra haga el efecto que tú has dispuesto para nosotros. Abrimos la mente, el corazón y nuestro pensamiento para recibir de ti el consejo divino, Señor. Eso hemos venido acá, Señor. Como dice tu palabra, junto a aguas de reposo me pastoreará y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hoy queremos comer de esos pastos delicados. Y te damos gracias, Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, muy amable, muy gentil. Bienvenidas a las personas que nos están acompañando. Nuestra hermana Chaida, que también está por acá, está escapada por acá. Unas mini vacaciones. Bienvenida también a su familia, a Dona y Amén. Bueno, hermanos amados, antes de empezar quiero presentarles el logo o el tema de este año, que es el orden 2020, perdón. Vamos a empezar una nueva década y por eso hemos empezado con un tema que está categorizado dentro de los temas más importantes del Nuevo Testamento, como lo es el orden. Como usted puede ver, es un logo que está simétricamente dispuesto con una composición equilibrada. Arriba tiene las 7 estrellas que representan, ¿qué dice la Biblia? En Apocalipsis, los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Los 7 candelabros, las 7 estrellas, los 7 ángeles de las 7 iglesias. El círculo, que es una señal de ciclo continuo. El orden está soportado en el logo de nuestra iglesia, que es Adonai. Esa es la explicación del logo de este año. Vamos a trabajar con ese tema del orden y vamos a continuar precisamente con el tema del orden que empezamos la semana anterior, ya hace 2 semanas, perdón. Bueno, quiero, antes de que entremos en el tema del orden, quiero mostrar 2 videos para que nosotros entremos en contexto acerca del orden. Quiero mostrar 2 videos, uno de nuestra vida real, o sea, uno que sucedió esta semana. Y yo no sé si usted vio en las noticias, en Bogotá hay una nueva alcaldesa que se llama Claudia López, una mujer abiertamente lesbiana, que se casó precisamente antes de asumir como alcaldesa con su pareja, la también política y senadora del Partido Verde, Ángela, perdón, se me escapó el nombre. Y esta mujer, esta semana hubo una manifestación, porque creo que el 21, si no estoy mal, hay paro, hay llamado de paro, no hay paro otra vez.
yo me quedé sorprendido con el paro porque está más organizado, digamos, que la indumentaria que los que marchan en Venezuela. Con Maduro yo vi que tenían máscaras, pero estos estudiantes tienen escudos, tienen máscaras, o sea, se nota que no son ruedas sueltas, que hay detrás de eso hay una conspiración. Ahora, la alcaldesa de Bogotá, yo me imagino que dentro de sus buenas intenciones, pero apelando a la ideología, porque esta es una mujer que abraza la ideología de género. Esta mujer tiene 4 protocolos para restablecer el orden en Bogotá. Voy a colocar este ejemplo para que nos demos cuenta que las ideologías o que los movimientos que se están levantando en este tiempo, progresistas y de izquierda, están, aparte de estar lejos de Dios, están muy apartes o lejos de la realidad de la sociedad. Esta mujer hizo esto, escuchen esto. Cuando hay una manifestación y obstruyan y tapen las vías en Bogotá, escuchen, ser alcalde de Bogotá es, en orden de importancia, el segundo cargo más importante valga la redundancia, del país. Después del presidente viene la alcaldía de Bogotá, que es la capital. Y esta señora dijo que cuando viera una marcha, viera una manifestación, ella iba a tener un protocolo que consistía en 4 fases operativas. Pues precisamente esta semana estalló una manifestación, lógicamente Universidad Nacional, Universidad Pública, taparon la carrera 30, que es una avenida muy ancha y principal. Y el protocolo de la alcaldía o de la alcaldesa Claudia López, primeramente enviar a las madres gestoras, madres de los miembros del ESMAD y de los estudiantes que están ahí marchando. Mandaron a esas pobres señoras, imagínense, y los agarraron de los brazos y venga para acá y no sé qué. ¿Usted cree que le van a hacer caso? Esas pobres señoras para allí y para acá, total, no pudieron las señoras. Con la cuestión de las piedras, eso tuvieron que salir corriendo. Después venía la segunda línea de orden, que eran gestores sociales de paz. Y eran personas voluntarias que no son familiares, que no eran las madres, primero las madres, luego gestores sociales, que eran personas comunes, voluntarios, que se ofrecieron también con chalecos rojos para tratar de persuadirlos de que despejaran las vías y dejaran de estar tirando piedras. Obviamente no pasó nada. Venía el tercer frente para restablecer el orden. Policías, pero policías con bolillo, imagínense un policía con bolillo. Y los pobres policías para adelante, y los policías también los hicieron correr. Entonces la alcaldesa, que 2 días antes había dicho que jamás el ESMAD iba a volver a las calles, le tocó recurrir al 4º frente de batalla, el ESMAD. Después que dijo que no iba a salir, el ESMAD nunca iba a salir. Y el ESMAD fue el que pudo abrir la carrera 30 en Bogotá. Entonces esa mujer quiso ella, a través de su ideología, crear una cultura de orden. Y eso no funcionó. Mire esto, este es Bogotá. Como el orden es, escuche, el orden es una de los objetivos, es una de las metas de las ideologías del siglo XXI. Acabar con el orden, acabar con las instituciones, acabar con lo poco que nos queda a las instituciones. Esto es Bogotá, esto es una estación de Transmilenio. Escucha. Otra forma de luchar. consigna. Evadir, no pagar, otra forma de luchar. ¿Saben en qué estamos luchando?
Este tema que estamos tratando de orden no es solamente para la iglesia, es para que usted lo trascienda a su familia, a sus hijos, porque nos están vendiendo la ideología, un lenguaje eufemista. ¿Qué es un eufemismo? Cambiar palabras, la cruda realidad de un término, una palabra, por palabras románticas o disfrazadas. Por ejemplo, ellos le llaman evadir a robar. ¿O no? Eso es robar. Porque cuando tú te subes a un bus y no pagas por la puerta de atrás, estás robando. No estás pagando tu pasaje. Amén. Ellos le llaman evadir, no pagar. Otra forma de luchar, imagínense. O sea que una forma de luchar es robar. Una forma de luchar es no pagar tu pasaje. Un día de estos se van a meter en un supermercado, van a agarrar pacas de arroz, de aceite, de granos y van a decir evadir, no pagar, otra forma de luchar. Y eso es robar. Aquí lo dije hace unas semanas. ¿Cómo le llaman los progresistas al aborto? ¿Cómo le llaman? Interrupción. ¿Cómo? Interrupción voluntaria del embarazo. Esta semana leí que aquí en Colombia, eso salió en las noticias, una pareja decidió irse a vivir, una pareja de jóvenes, y la muchacha quedó embarazada. Resulta que cuando la mamá vino en diciembre, le dijo que si tenía ese hijo la iba a desheredar. Y la muchacha, con 7 meses de gestación, ya para 8, acudió a las autoridades para abortar. Y se amparó precisamente en la ideología que está rondando en las políticas públicas del Estado para que le hicieran un aborto. El papá tuvo que demandarla a ella. En la pareja la demandó y está protestando, creo que si no estoy mal, allá en el Consejo de Estado, con pancartas para que no le maten al hijo, porque él quiere que nazca su hijo, pero la muchacha dijo que no estaba preparada para, imagínense, después de 7 meses, no estaba preparada para dar a luz. Entonces, ¿por qué estoy entrando con esta introducción? Para que nos demos cuenta que necesitamos recuperar el orden. No solamente el orden en la iglesia, en la familia, sino en la comunidad y en el Estado y la sociedad, porque estamos en total desorden. Amén, iglesia. Mire, 1 Corintios 14, yo le llamo siempre el capítulo del orden, porque el apóstol Pablo se nota que era un hombre muy, pero muy ordenado. Nos está cambiando todo, iglesia. El lenguaje también, hay algo que se llama el lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente. Aquí tengo un ejemplo, ponme el de las empanadas, por favor. En España ya no se puede decir empanada, porque decir empanada es precisamente una ofensa para el género femenino. Que por qué no se le dice empanados. Entonces, para no decir empanadas ni empanados, y no si decimos empanadas, las empanadas hacen parte del sistema patriarcal, heteropatriarcal de los estados. Es decir, que las empanadas no deben ser femeninas, porque la están degradando a la mujer. Imagínense. Vamos a ver la otra. Mire esto. Mire la otra. Aquí tengo otro. Así le están llamando en España a las empanadas. Empanadas. Si usted pone empanadas, se puede meter en un problema. Lo pueden demandar. Por favor, el otro. Ponme el del calendario. Este calendario no encontré el de este año. Este es el del año 2017, pero no encontré el 2020. Esto también es en España. Y esto hace parte de la agenda feminista en el mundo. Un calendario con los meses del año femeninos. Porque las mujeres dijeron que esos calendarios de ahora son heteropatriarcales. Porque quieren todo imponer el sexo masculino en los lugares de preeminencia. Y que no es posible que los días de la semana tengan nombres masculinos y los meses tocan nombres masculinos. Es decir, que para ellos el año no es el año 2020. ¿Cómo se dirá? La aña. Aquí lo tengo, ¿verdad?
calendario 2017 y enero de 2017. Si se da cuenta, el desorden que se nos está formando en el mundo. ¿Y sabe cómo empezó este desorden? Con marchas, con simples manifestaciones, con gente que decía, déjenos ser libres, déjenos expresarnos, tenemos derecho a la opinión, tenemos derecho a la igualdad. Pero resulta que estas personas fueron a la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, y lo demandaron porque ellos necesitaban que incluyeran dentro de lo que es el contenido lingüístico de nuestro vocabulario estas expresiones, como todes. Yo no puedo decir todas, porque estoy segregando, y si digo todo, peor todavía. Entonces, para yo decirle a un grupo de ustedes, tendría que decir hermanis, no les puedo decir hermanos. Tengo que decir hermanes amades. Entonces, ¿por qué traigo esta colación? Porque quiero que nos demos cuenta del desorden en que nos estamos metiendo. Estamos metidos en un grave desorden. La sociedad está totalmente consternada. Los cimientos están siendo removidos. Las personas están cambiando constituciones, leyes. Ya existe la ley. Hay una ley en Argentina en curso que es la ley de apercibirse. No tengo claro pero es de apercibirse. Es decir, escuche esto: si usted es un hombre, pero usted se siente una mujer, usted puede cambiar su cédula, su seguridad social, puede cambiar sus nombres, todo lo puede cambiar, porque usted se está percibiendo como mujer siendo un hombre. Es decir, lo que llaman un transexualismo. Eso está sucediendo en Argentina y en Chile. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que una mujer, por el caso de un hombre en Estados Unidos se autopercibió como mujer, un hombre, un criminal en Estados Unidos. Y él se autopercibió como una mujer. Y él dijo, yo soy una mujer en un cuerpo de hombre. ¡Qué desastre! Y lo mandaron por una cárcel de mujeres. Y allá en la cárcel de mujeres violó a 5 mujeres. Y embarazó a una. ¿Se da cuenta que el desorden que tenemos? Hay un desorden. Esto no funciona de esta forma. El apóstol Pablo nos da una claridad, una respuesta en el versículo. Hay otra, por favor, pásame otro. Creo que hay otra foto, Emily, de uno. Esta foto es particular porque es otro término. Escuche, cuando usted escucha a alguien que me autopercibo, o cuando alguien escuche todes, o cuando escuche esto, invisibilización. Esta tira cómica, si usted no la lee, dice así: llaman al muchacho, al niño, y él dice, mamá, estoy con unos amigos. Y la muchachita empezó a desaparecer, ¿se lo ve? Ahí dice, me estoy desapareciendo. Me estoy invisibilizando. Entonces el muchacho le dice a la madre, quise decir amigues. Y entonces la muchachita volvió a aparecer aquí la vez. Porque cuando no se refiere al colectivo, cuando no se especifica, se llama invisibilizarse. Por ejemplo, si yo digo aquí, hermanos, estoy invisibilizando según la ideología de género a las mujeres. Y si yo digo hermanas, invisibilizo a los hombres. Entonces, imagínense el problema en que estamos. Usted no se ha dado cuenta, pero la ONU está apoyando esto. Es decir, que esto lo van a meter ahorita en las escuelas. Ya lo están metiendo. Entonces tenemos que despertar, porque nos están desordenando todas las cosas. Nos están desordenando el lenguaje, nos están desordenando, se nos metieron al baño. Porque si yo me autopercibo como una mujer, yo me puedo meter a hacer mis necesidades a un centro comercial, al baño de una mujer. ¿Y quién me va a decir nada? Porque cuando me vayan a sacar, no, es que yo soy una mujer en un cuerpo de hombre.
¿Cómo le parece esa locura? Entonces, vamos a entrar en contexto. Hice una introducción para que usted se dé un poco de cuenta del desorden que nos están metiendo en la cabeza. Y yo he escuchado muchas personas aquí en Colombia y personas cercanas hablando con cierto tufillo de estas cosas. Esta semana tuve la oportunidad, 2 veces estuve cerca de la muerte, porque el martes estuve trabajando hasta las 8 de la noche con una señora y la señora estaba hablándome mal de los cristianos. Ahí están parados, vean, unos evangélicos, me estaba imagínense, por ahí me las quejas a mí. Me vine hablando. Hay unos evangélicos, vean, ahí se paran ahí a predicar y a pedir plata. Y paran en los carros y paran los buses, son unos vividores, y comenzó a hablar de todas esas cosas. Entonces yo le dije, señora Cielo, y él se llamaba Cielo, señora Cielo, usted, cuando usted ha comprado yuca, le pregunto, ¿usted ha comprado yuca y le ha salido, ¿cómo que dice? Rucha. Rucha, ¿verdad? Sí. Le dice, un poco de veces. Y por eso usted ha dejado de comprar yuca. Y no, yo sigo comprando mi yuca porque a mí me gusta. Bueno, así sucede, no todos los cristianos hacen cosas malas. Tiene que creer que hay cristianos que predican bien el evangelio. Le alcancé a hablar y me dijo, no, pero ya, no sigamos hablando del tema mejor. Una señora de esas bien plantada, de esas bravas, 71 años. Y resulta que al día siguiente me llaman a las 6 de la tarde. Al día siguiente me coloca un mensaje de WhatsApp, la señora Cielo acaba de morir. Le dio un paro fulminante. Había hablado con ella hacía menos de 24 horas. Eso me impactó, fue tremendo. Eso fue el martes. El miércoles que estuvo mi hermano acá, fui a acompañarlo a coger la moto a las 9 de la noche. Cuando vengo hacia acá, hacia la casa, hermano, como a unos 5 metros, una moto venía y se le ha atravesado un perro. Y el tipo de la moto, por no atropellarla, frenó y pasó por arriba y cayó sobre el andén y se golpeó. El casco se le cayó. Se cayó sin casco y se golpeó. Y ha corrido una niña. Una niña atravesó la calle y fue donde estaba el señor tirado ahí todo doblado. Oye, estúpido, casi me matas a mi perro. Y el señor quejándose, tirado ahí en el andén. Y entonces eso no fue lo peor, lo ayudamos a parar. Mientras llegaba la ambulancia, se aglomeraron unos jovencitos de la cuadra de aquel lado. Y entonces uno le pregunta a otro, hizo una pregunta y respondió de esta forma: entre un perro y una persona, yo prefiero un perro, salvar a un perro. Así dijo. Y entonces la señora escuchó, la esposa del hombre había llegado. Imagínense, se formó una discusión, una completa. Y los jóvenes todos coincidían en que valía más la vida de un animal que una persona. Entonces yo estoy pensando que esta es una generación que no filtra la información, que no discierne. Ese término discernimiento es un término muy bíblico, muy espiritual, pero eso no existe en el lenguaje cotidiano de las personas comunes y corrientes. Es decir, nadie se da la tarea de filtrar las informaciones, sino que repiten. Por eso usted se da cuenta que muchas veces los animales viven en mejores condiciones que los seres humanos. Pero yo les puedo decir eso. Yo tengo un perrito que es patrimonio de Adonai, todos lo queremos, pero uno no puede preferir a un animal que a una persona, porque el animal no fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre sí fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Usted puede tener un perrito bien bañado, maquillado, con las uñas pintadas, porque ahora tienen hasta ropa, hay botín para los animales. Ropas. Cuando nosotros estábamos en Bucaramanga, hasta bufanda le ponían a los perros, hermano. Cuando hacía frío le ponían una bufandita en el cuello y todo. Vea, y usted ve a un indigente en la calle tirado, todo sucio, comiendo de la basura, comiendo desperdicios. Usted pone al perrito elegante, de buena familia, de buen pedigrí, alimentado con concentrado, perfumado, peluqueado, bañado, pero delante de Dios
vale más la persona. Porque Cristo no murió por los animales, Cristo murió por los seres humanos. Amén, iglesia. A veces nosotros cambiamos el orden. Eso es cambiar el orden. Unos jovencitos, imagínense esos jovencitos de 14, 15 años que dicen que los animales valen más que las personas y que se muera ese señor ahí, que se muera. Estamos desordenados mentalmente. Hay un cambio de prioridades. Y esto sucedía en la iglesia de Corinto, que acabamos de leer. Era una iglesia poderosa. Era una iglesia que tenía los dones del Espíritu. Era una iglesia que se manifestaba de una forma sobrenatural en el tiempo de la naciente iglesia gentil. Era un ejemplo de dones, de administración. Era una iglesia generosa, dadivosa, pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? El desorden. En el capítulo 5, Pablo nos muestra que era tal el desorden que un hombre vivía con la mujer de su padre. Usted ya lo ha leído. Un caso de inmoralidad juzgado, capítulo 5 de 1 de Corintios. Imagínense, el apóstol Pablo decía que hasta los miembros de la iglesia alardeaban de aquel varón, es decir, que lo aplaudían, lo alababan. O le quitó el marido a su padre. Perdón, la esposa, bueno, en estos tiempos podría decirse así. Pero le quitó la mujer a su papá. En estos tiempos no es raro, ¿verdad? Pero aquí nos encontramos con que el desorden también era en la iglesia. Usted, lo que acabamos de ver, lo ha visto en algún momento en su vida. Yo lo viví. Mire cómo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que en la iglesia todos tenemos algo, un don, tenemos un carisma que Dios nos ha dado: doctrina, lengua, salmo, revelación, interpretación. Él dice: haga todo para edificación. Y luego empieza a direccionar su palabra, su mensaje, el contenido de su escrito hacia la interpretación de las lenguas, porque era algo que se estaba prestando para el desorden. Mire lo que dice: si alguno habla en lengua extraña, sea este por 2 o a lo más dice 3, y dice: y por turno, y que haya uno que interprete. Imagínense, dice que por turno, terminaste de hablar tú, ahora tú puedes hablar en lenguas. Y dice que si más 3. Y lo más importante, si no hay quien interprete, mejor no hable. ¿Sí? Sí, o sea, yo recuerdo cuando nosotros empezamos la iglesia aquí a la vuelta, donde está como un garaje grande, que era un restaurante. Nosotros empezamos por aquí, el primer culto invitamos a todos los vecinos. Todos los vecinos. Y nos fueron 3 hermanas cristianas. Llegaron a conocer la iglesia, no sé, llegaron allá. Cuando empezamos a cantar, las hermanas empezaron a danzar y a hablar en lengua, las 3. Estaríamos en la cuota que dijo Pablo, 3. Hablaban y danzaban en lengua, hablaban en lengua, danzaban. Terminaron de cantar y la hermana hablando y danzando, hablando en lengua y danzando. Recogimos la ofrenda, la hermana danzando y hablando en lengua, danzando y hablando en lengua. Pasó el hermano Giovanni Giuliani, que ustedes lo conocen, el hermano Giovanni, que él es calladito. Bueno, antes era más calladito, pero era todavía más tímido. Y el hermano Giovanni se paró ahí en el púlpito así, hermano, con el micrófono, le tocaba predicar. Y no predicaba, ahí esperando que la hermana se sentara y dejara de hablar en lengua. Y la hermana seguía hablando en lengua y seguían profetizando, seguían danzando, y mejor dicho. Entonces, hermanos, yo me paré, le fui a donde el hermano Giovanni y le dije: predique. El hermano Giovanni leyó cuando iba a leer la Biblia, las hermanas empezaron a profetizar. Entonces yo cogí el micrófono, hermano, ya estaba yo también, me estaba molestando un poquito. Y yo le dije: hermana, por favor, la Biblia dice: hágase todo decente, porque la gente que danza con los ojos cerrados y habla en lengua con los ojos cerrados. No sé qué conexión hay, pero usted puede hablar en lengua con sus ojos abiertos y puede danzar con sus ojos abiertos. El que habla en lengua con los ojos abiertos o los ojos cerrados no lo hace más espiritual el que lo hace con sus ojos cerrados que el que lo hace con los ojos abiertos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Es más, usted puede orar con sus ojos abiertos
o con sus ojos cerrados. Uno lo hace con los ojos cerrados por reverencia, diferente, por orden. Hermano, yo le dije, vea, hágame el favor y se sienta. Porque la palabra de Dios va a ser predicada y la palabra de Dios es más importante que todo lo que ustedes están haciendo. Hermano, eso en otro tiempo era inquisidor, hermano, lo que yo hice ahí. Porque yo estuve en culto que se acababan a las 2 de la tarde porque una persona, gente hacía lo que le daba la gana, hermano. Se tiraban, se revolcaban, hablaban, empujaban, pero no lo hacían, hermanos, lo hacían en un completo desorden. Si ustedes quieren saltar, usted quiere hablar en lengua, hable en lengua. Si quiere danzar, dance, pero no, como dice la Biblia, como dice, decentemente. Las hermanas, cuando yo dije, por favor, siéntense, que se va a predicar la palabra, y la palabra es lo más importante, empezaron a profetizar y me profetizaron. Me dijeron que me iba a morir ese año, que venía sobre Barranquilla un tsunami y la iban a borrar del mapa, que iban a matar. ¿Quién era presidente en ese tiempo? Boliviana, creo que Uribe. Que Uribe lo iban a matar también. O sea, cada una dio una profecía, en una de esas cayó también, hermano. Uribe se lo iban a matar y yo me iba a morir. Y Barranquilla la iba a inundar un tsunami que iba a venir por el mar Caribe. Las hermanas terminaron de danzar y se fueron. No escucharon el mensaje. Terminaron de danzar y se fueron. No volvieron más nunca a la iglesia. Pero mira lo que dice la Biblia. La Escritura dice que nosotros podemos profetizar para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pero el versículo 32 dice, ¿qué dice el 32? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y remata Pablo, pues Dios no es Dios de confusión, sino de... Escúchenme, las cosas de Dios no son locas. Yo iba una vez con un hermano a visitar, hermanos, a las casas, con un muchacho cuando yo estaba de líder de jóvenes. Y yo me ponía a visitar, íbamos los dos a visitar, como los testigos de Jehová, a tocar una puerta y a regalar un tratado. Y resulta que yo era el que hablaba y él se ponía atrás y yo le decía, ve intercediendo y llorando. Pero ese muchacho se ponía a hablar en lengua. Ahí atrás de mí, estamos visitando a alguien que me abrió la puerta, hermano, para que uno le abra la puerta. Yo no sé qué tiene los testigos que le abren la puerta, pero uno no se la abre. Vamos a tener que preguntarles por qué ellos le abren y a nosotros no. Pero hermano, cuando uno lograba abrir la puerta, el muchacho empezaba a hablar en lengua y a sacudirse, a hablar en lengua y sacudirse. Y la persona me cerraba la puerta, hermano. Ah, no, gracias. Porque no se hacen las cosas en orden. Ahora, la Escritura dice claramente que Dios no es Dios, es Dios de paz. Todo eso usted lo puede hacer, ojo, que voy a aclarar. Yo creo en las lenguas. Yo creo que usted puede danzar. Yo creo que Dios puede tocar a alguien y puede derribarlo al suelo. Todo eso lo creo. Dios puede hacer muchas cosas. Amén. Somos pentecostales. Creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Creo en las profecías. Creo que Dios es un Dios de revelación y puede levantar a alguien aquí para que nos dé un mensaje. Pero recuerde, todo hay que hacerlo decentemente y en orden. Amén. Decentemente y en orden. El apóstol Pablo nos dice en el versículo de hoy que Dios no es un Dios ¿de qué, perdón? 33. Bueno, escúcheme, la Nueva Traducción Viviente dice que Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Dice, Dios no es Dios de confusión, dice la versión Reina Valera, pero la versión Viviente dice que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Ahora, yo busqué en el diccionario del griego qué significaba confusión aquí, porque yo dije, esa palabra confusión debe tener un significado más profundo, porque el 14 nos habla de desorden, y encontré que la palabra griega es akastasia, así como suena con K. Recuerde que en el griego no aparece la C, sino la K. Akastasia, miren el significado de confusión aquí, en el original griego, dice inestabilidad, desorden,
perturbación, sedición, tumulto, confusión y la más importante, desorden. Entonces le voy a cambiar, le voy a adicionar el significado real del que se tradujo esta expresión, y vamos a colocárselo. Pues Dios no es Dios de inestabilidad, sino de paz. Pues Dios no es Dios de perturbación, sino de paz. Pues Dios no es Dios de tumulto, sino de paz. Pues Dios no es Dios de desorden, sino un Dios de ¿qué? De paz. Amén. Entonces, la semana pasada hablamos de dos tipos de desorden. Hoy vamos a hablar del orden de Dios. Vamos a empezar ahora con el orden. La semana pasada aprendimos lo que no era el orden y hablamos de una casa. ¿Recuerda de la casa de Elí? ¿Sí recuerdan? Y luego hablamos de quién fue. ¿Se acuerda de Rubén? ¿Qué hizo Rubén? Se juntó con la esposa de su padre, o con la esclava, pero fue también, llegó a ser madre de o sea, tuvo relaciones con su madrastra, se puede decir de esa forma. Y vimos que hubo un desorden generalizado. Ayer en el Instituto Bíblico de Geografía hablábamos de Sodoma y tocamos el tema de las hijas de Lot, que las hijas de Lot, como los yernos de Lot, o sea, sus esposos, no se fueron con Lot cuando el ángel llegó a rescatar. Recuerda que Dios me envió unos ángeles para sacar a Lot de Sodoma y Gomorra por la oración intercesora de Abraham. La Biblia dice que los yernos no se quisieron ir. No, nosotros no vamos a quedar aquí en Sodoma y Gomorra. Y las hijas se fueron solas. Como esa gente, Dios quemó Sodoma y Gomorra, lo destruyó. Las muchachas quedaron solas con el papá. Y las muchachas que hicieron, lo emborracharon y dijeron: esta noche yo me acuesto con él y mañana tú te acuestas con nuestro padre. Lo emborracharon y practicaron lo que llamamos en términos legales el incesto. Y de ellas le parieron a su padre, y de ellas cada una tuvo un hijo, que fueron los enemigos más acérrimos de Israel, que fueron Amón y Moab. ¿Se da cuenta? Había mucho desorden. Dios vino a organizar todo esto. Ahora, mire, aparece, escuche esto, 268 veces la palabra desorden o algún tipo de palabra relacionada como ordenanza, como orden, como desorden. Aparece 265 veces en la Biblia, es decir, que no es un tema menos importante. Dios está interesado en organizar, en ordenar todas las cosas. Amén, iglesia. De hecho, yo creo que una de los más grandes avances que tiene uno cuando se convierte al Señor es precisamente recuperar el orden de las cosas. Amén. Recuperar el orden de las cosas. Ahora, el apóstol Pablo también escribe, hablando del desorden, que el desorden está relacionado con el pecado. Escúcheme, no piense que el desorden es algo liviano y algo inofensivo. ¿Verdad? Yo tengo desorden. Yo tengo la vida desordenada, pero no importa, Dios mira el corazón. No, escúcheme, Dios no bendice el desorden. A Dios no le agrada el desorden. Dios bendice el orden. Amén. Es más, nosotros vivimos en un país tercermundista, y aquí en Occidente, y hablemos de América Latina, vea, son los países más ricos. Yo creo que los países más ricos del mundo, de la riqueza más exuberante en el mundo, son los países de Latinoamérica. Por ejemplo, Venezuela, con todo lo que está pasando, Venezuela tiene los depósitos más grandes de petróleo en el mundo. Rico. Colombia, usted sabe la cultura hídrica, cuántos ríos tiene Colombia, la vegetación, la tierra de Colombia es fértil. ¿Y qué decimos de Bolivia? Usted ha visto cómo usted conecta en Bolivia y Chile, cómo usted tiene el computador, el celular. ¿Sabe cómo se llama la batería de litio? ¿De dónde sacan el litio? ¿Cómo se llama el mineral? ¿Ah? No.
ese material de que hacen las pilas de los celulares, de los computadores, de los dispositivos tablets, ese mineral, las mayores reservas están en 3 países: en el Congo, en África, en Chile y en Bolivia. Imagínense. Es tan grande la riqueza que hay en Bolivia de este mineral, que en Bolivia estuvo en el siglo pasado, estuvo inmersa en una práctica, yo creo que lo dije aquí, de eugenesia, porque querían esterilizar a las indígenas de Bolivia, que no tuvieran hijos, para que esa gente se muriera todo y las colonias extranjeras quedarse con las minas de coltán. Ya me acordé, coltán se llama, para que ellos quedarse con las minas de coltán, porque el coltán, hermanos, como decía Ricardo, es oro, porque todos los dispositivos que usted con los electrónicos necesitan del coltán. De ahí sale la batería de los celulares, la batería de los taladros eléctricos, todo lo que es batería litio sale del coltán. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos países ricos. Colombia es un país rico, hermano, porque esta semana nos dijeron que éramos el más corrupto del mundo, que no creo. La verdad no creo, hay países más corruptos. Sin embargo, Colombia, a pesar de que es uno de los países más corruptos del mundo, Colombia es un país que tiene abundancia de recursos. La gente vive bien. Hay comida, hermanos. Amén. Usted nada más dése cuenta cuando hay un puente, cómo viaja la gente. O sea que la gente tiene recursos. Es decir, somos un país bendecido. ¿Saben cuál es el problema de los países nuestros de Latinoamérica? El desorden. Somos desordenados. Amén, iglesia. Tenemos mucho desorden. Tenemos mucho desorden. No nos organizamos. Tenemos desorden en la casa, tenemos desorden en el colegio, en la universidad, en el cuarto, tenemos desorden en las finanzas, tenemos desórdenes con los hijos, con la familia, tenemos desórdenes aún en las iglesias, tenemos desórdenes en todas partes. Y la Biblia dice que esta iglesia era desordenada. Amén, iglesia. El apóstol Pablo en Colosenses 3:5 nos muestra que el desorden puede tener cierta relación o cierta afectación a lo que es los sentimientos o la vida interior espiritual del hombre. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo esto que está aquí es desorden. No solamente se deje guiar por pasiones desordenadas, porque cuando yo hablo de fornicación es un desorden, porque Dios estableció que el hombre debía tener relaciones con su esposa, casarse. La impureza es desorden. Todo lo que tenga que ver con impureza es un desorden. Amén. Usted va a ver a los niños se han vuelto noctámbulos. Los jóvenes ya, antes uno cuando ya sonaba la cancioncita, ¿de acuerdo? De Colgate. Bueno, aquí ahora nadie, porque yo aquí como que soy el más longevo. Pero no sé si se acuerdan que poner una canción es hora ya de acostarse, más o menos a cepillar. 8 de la noche. Y ya uno iba cogiendo cama. No es tan viejo, gracias, hermana. Una contemporánea encontré. Eso de los 80. Vea. Y uno enseguida iba agarrando su cepillo y se iba metiendo en su cama a 9 de la noche. Cuando uno se acostaba a las 9 estaba trasnochado. Hermano, uno a veces ve, yo a veces cuando entro a las redes sociales veo mensajes que ponen: jóvenes, ¿a dónde la iglesia? A 1 de la mañana. Porque uno ve a qué hora pusieron el mensaje. Yo reviso la hora que lo ponen, jóvenes y hermanos. 2 de la mañana, un jovencito, una jovencita de 15, 14 años, ¿qué hace a las 2, 3 de la mañana? Y claro, primeramente mis hijos están ahí en el ojo del huracán. Noctambulismo. A esa hora es que los hackers
empiezan a enviar cookies. ¿Para qué? Para que aparezca publicidad de páginas pornográficas, aparezca publicidad de casinos virtuales, porque es otra cosa. Los que no están enviciados en la pornografía agarran lo que se llaman los casinos virtuales, jugar póker en línea, que llaman póker en línea. ¿Y qué decir de los juegos de combate de los jovencitos? El famoso Free Fire. Juegan a cualquier hora con personas de todo el mundo. Eso es desorden. Escúcheme, la Biblia no solamente habla de impureza, sino que habla de pasiones desordenadas. Usted y yo somos personas con pasiones. Amén. Escúcheme, aquí todos tenemos pasiones. Y la Biblia dice en Santiago que nosotros, ¿de dónde provienen los pleitos y la guerra entre vosotros? De las pasiones, que dice, que combaten ¿dónde? En vuestros miembros, dice la Biblia. Es decir, que siempre van a haber pasiones, vamos a tener pasiones. Pero la Biblia dice pasiones que desordenadas. No podemos permitir que se desordenen. La Biblia dice malos deseos. ¿Qué más dice esto acá? Avaricia es desorden o es desorden. Desorden, y la idolatría ni se diga. Ahora, el escritor sagrado, porque estamos hablando del orden de Dios, el salmista David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, en el Salmo 119, 133, reconoció que era desordenado. ¿Cuántos aquí son desordenados? Y eso que no hemos visto el closet, ni debajo de la cama. Porque nosotros a veces barremos es por encimita, ¿verdad? Cuando la gente mete la escoba debajo de la cama, ay Dios mío, puede salirle un tigre por ahí. Salmo 119, 133, cópielo, mire esta belleza. El salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice lo siguiente: ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Escúcheme, el rey David reconoce que necesita ordenar su vida, ordenar sus pasos, sus caminos, sus propósitos, sus designios. Necesita ordenarse. Y él le pide a Dios su oración. No es una oración súper, hiper, mega, recontra espiritual, como dame unción, dame poder para sanar a los enfermos, para hacer muchos milagros, para ir a predicar a las naciones. El salmista David es una oración sencilla. Le dice: ordena mis pasos con tu palabra. Él entendía que necesitaba orden en su vida. Yo necesito ordenar. Yo necesito organizar mi vida. ¿Cuánto necesitan que Dios nos ordene sus pasos? Necesitamos orden, hermanos. Y el salmista David escribe esta oda al orden. Pero precisamente el principio de causalidad aparece aquí expresado en esta frase. ¿Por qué? Porque dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué significa esto? Que el salmista está reconociendo que el desorden puede producir que la causa del desorden puede traer un efecto, puede traer una consecuencia, y es la iniquidad en nuestras vidas. Amén. Él dice: si tú ordenas mis pasos según tu palabra, ninguna iniquidad se va a enseñorear de mí. Amén. Se da cuenta que el desorden trae consecuencias funestas, trae consecuencias malas. Lo primero que hizo el Señor cuando en la segunda creación aparece en el versículo 3 del libro de Génesis, dice la escritura que Dios separó las tinieblas, creó la luz y separó las tinieblas de la luz, y puso una señal al día, y le puso nombre a la luz y le llamó día, y a las tinieblas le llamó noche. Es decir, que Dios lo primero que definió fue un orden con respecto de la luz y las tinieblas.
hablando de una forma figurada respecto de lo bueno con lo malo, de lo oscuro, de lo siniestro con lo bendito. Sigamos adelante. Para usted poder escuchar esto que le voy a decir, vamos a hacer esto de una forma invertida. Porque para nosotros poder organizar lo que no vemos, debemos primeramente ordenar lo que estamos viendo. ¿Aló? Lo voy a repetir. No podemos ordenar, escúcheme, no podemos ordenar lo que no estamos viendo si no ordenamos primero lo que estamos viendo. ¿Aló, iglesia? Usted no puede ordenar su casa si tiene revuelto el escaparate. Si usted no es capaz, los jóvenes de hoy en día que quieren cambiar el mundo, si ustedes no son capaces de arreglar la cama, arreglar los zapatos, las medias, las mujeres las pantaletas, si ustedes no son capaces de ordenar eso, no pueden ordenar mucho menos su vida y su futuro y sus pasos. ¿No, iglesia? Y le voy a mostrar bíblicamente que se necesita primero ordenar lo que estamos viendo. Usted recuerda lo que dice el apóstol Pablo precisamente. El apóstol Pablo era un hombre muy exigente en el orden. En el capítulo número Primera de Timoteo, capítulo 3, 4, 5, cuando él habla de los requisitos de los obispos, cuando habla del requisito de los siervos de Dios, él habla tajantemente y coloca uno de los requisitos más polémicos que hay. ¿Sí saben cuál es? Aquí está. El que le sirve a Dios, el predicador, el pastor, el misionero, el profeta, el que le sirve a Dios, dice la Biblia, que debe gobernar bien su casa y que debe tener a sus hijos ¿en qué? Con toda honestidad. Y entonces lanza una frase radical, hermano, no negociable, ¿no? Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermano, yo estoy aquí con ustedes gobernando 2 días, miércoles y domingo, pero el resto me toca ya, vean, gobernar la casa. Y le puedo decir, que es como va en lucha cuerpo a cuerpo, ¿cuál de las dos es más difícil? Pero les puedo decir, iglesia, que el apóstol Pablo me recomienda a mí, antes de tú ser pastor, pastorea tu casa. ¿Me está escuchando? Antes de tú ordenar la casa de Dios, la iglesia, aquí un ministerio, una red, tienes que organizar primero allá tu casa con tus hijos. Porque si a uno los hijos no le hacen caso, mucho menos en la iglesia le van a hacer caso. Y si yo soy un desordenado en mi casa, aquí también voy a ser un desordenado, hermano. Voy a llegar aquí a las 11 de la mañana. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ya cantaron, ya cantaron. Ya hicieron esto, voy a llegar. Si yo soy un desordenado, Dios no me va a tener en cuenta esos negocios. Mire, está claro, está diciendo, ordena lo que estás viendo. ¿Me está escuchando? Ordena lo que está viendo. ¿Y qué es lo que está viendo? Tu casa. Debes tener orden en tu casa con tu esposa, con tus hijos y con tu economía en tu casa. Para que cuando tú ordenes lo que estás viendo, puedas ordenar lo que no estás viendo. El Señor dijo algo en boca del apóstol Juan, en 1 de Juan 4:20. 1 de Juan 4:20 dice que debemos amar a nuestro hermano. Y dice claramente que si nosotros no amamos a nuestro hermano, a quien estamos viendo, ¿cómo podemos amar a Dios, a quien no hemos visto jamás? Se da cuenta que hay un principio de orden que nos dice que para organizar lo invisible tenemos que organizar primeramente lo visible, y aquí está registrado. Amén. Ama a tu hermano a quien ves, porque si tú no amas a tu hermano a quien ves, no puedes amar a Dios a quien no está viendo. Amén.
también Lucas capítulo 16, versículo 11, hablando de precisamente una de las tantas parábolas de Jesús. Lucas 16, 11 dice lo siguiente. 10, vamos a leer el versículo 10, 11 y 12. El que es fiel en lo muy poco, ¿qué dice la Biblia? También en lo más es fiel. Y el que no, en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en la riqueza injusta no fuiste fieles, ¿quién confiará lo verdadero? Lo voy a leer en la traducción viviente. Nueva traducción dice así, mire más claro. ¿Cómo Dios te confiará lo celestial si no pudiste con lo mundano? O sea, cuando en ese pasaje habla de las riquezas injustas, está hablando de las ocupaciones mundanas, es decir, mi trabajo. Escúcheme, si yo tengo mi trabajo, yo soy publicista, tengo mi negocio, soy independiente. Si yo no puedo administrar mi negocio, ¿cómo voy a poder administrar la casa de Dios? Es lo que está diciendo. Si tú tienes un negocio y no puedes administrarlo, ¿cómo vas a poder administrar la casa de Dios? Es decir, que hay un principio en el orden y es organizar primeramente lo elemental, lo básico, lo visible, para que puedas entrar a organizar tu sistema espiritual. Amén. ¿Estamos aquí? En 1 Corintios 11, versículo 3, ¿qué dijimos de primera carta a los Corintios? ¿Qué bueno que dijimos que era qué? ¿Cuál era el problema? El desorden. 1 Corintios capítulo 14 es el capítulo, pero el libro de 1 Corintios es la epístola del desorden. Hay desorden por todos lados. Y mire lo que vino Cristo. Había un problema. Mire que vimos un problema primero allá con que el otro se estaba contando con la madrastra. Pero acá el apóstol Pablo aclara porque había un problema. Existía un sistema matriarcal en lo que era todo las costas del Mediterráneo, porque había una diosa que se llamaba Diana de los Efesios, y la diosa Diana de los Efesios tenía sacerdotisas, es decir, tenía una corte feminista, no habían sacerdotes sino puras mujeres, y las mujeres fueron empoderadas, utilizando un término moderno, un término muy común aquí, ustedes lo conocen, hay muchas empoderadas por acá. Y las mujeres se empoderaron de tal forma que, como eran sacerdotisas y como eran mujeres que vivían en un sistema religioso, de gobierno religioso, eran las que mandaban en la casa. Los maridos en la casa y ellas andaban metidas en el templo de Diana. Era un sistema matriarcal y un sistema que había trascendido a todo lo que eran las costas del Mediterráneo, la adoración a Diana. Entonces, la escritura dice que el apóstol Pablo, viendo que había un problema que se veía, recuerden, se ve, pero no significa que no sea importante. Amén. Quiero que sepáis, aquí está la familia, aquí está el orden de la familia, esta es la pirámide teológica de la familia. El apóstol Pablo dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza ¿de quién? Cristo es la cabeza del varón, porque esa parte a veces nosotros los hombres la ignoramos. Decimos que somos la cabeza de la mujer, pero ignoramos que tenemos una cabeza. Y la Biblia dice que Cristo es la cabeza del varón. O sea que la mujer tiene que hacerle caso al marido, pero el marido tiene que hacerle caso a Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Y el varón, que dice la Biblia, es la cabeza de la mujer. Pero ahí no queda todo. Hizo una estratificación de tres niveles. Cristo, ¿qué más? El hombre y la mujer. Pero después dice, espérate un momentico, por encima de ustedes tres está alguien más que Dios, el Padre. Hay un orden, ¿verdad que sí? ¿Se da cuenta? 1 Corintios es el libro del desorden, y Pablo escribe porque quiere intentar ordenar el desorden. Amén.
¿Se da cuenta? Estamos hablando de cosas que son aparentemente sencillas. Pero Dios está interesado en que empecemos por nuestro hogar y por nuestra casa. Amén. Porque Dios no bendice el desorden. Amén. Y quiero terminar con esto, iglesia. Debemos primeramente, si queremos entrar en el orden de Dios, yo no le voy a hablar aquí que ayune, yo no le voy a hablar que ore, que lea la Biblia todos los días, porque eso le va a ayudar a ordenar. No, el orden requiere acción, no es teórico, el orden es práctico. Miren que todo lo que nosotros hemos compartido hoy se refiere precisamente a accionar, a tomar decisiones. Amén. A tomar decisiones, a tomar acciones y no pensarlas. No habla de una reflexión, sino un reordenamiento. Amén. El mundo se está reorganizando, se está rediseñando, se está reorientando, pero hacia el desorden. Y nuestro deber es empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Tenemos 3 tareas que debemos empezar. Le voy a dejar 3 desafíos para terminar, para que usted empiece. Lo primero que debemos hacer, una labor sencilla. Vamos a la casa, ¿verdad? Porque tenemos que empezar. No podemos hablar de aquí de la iglesia, tenemos que hablar primero de nuestra casa. ¿Amén? Tenemos que ordenar lo que está desordenado en nuestra casa. ¿Qué tal si uno de los retos puede ser ordenar la ropa? Pero no ordenarla nosotros solos, todos. ¿Cómo es que se llama el cuarto ese? El cuarto de San Alejo. Ese cuarto, esto no cabe, no sé dónde ponerlo, ¡ay! Y mételo allá. Que esto no sé dónde apareció, que se dañó la lavadora, métala ahí en el cuarto también. No, que fulanito me pegó, métalo allá también en el cuarto. ¿Qué les parece si lo primero lo empezamos por lo más elemental, lo primario y lo básico? Empezamos a ordenar nuestra casa, pero a ordenarla en lo que son las labores fundamentales. Vamos de menor a mayor. Ordene su ropa, ordene sus zapatos. Estoy hablando de nosotros también, hombres, porque la mayoría de mujeres, en el caso de mi esposa, es muy ordenada. Entonces es una hormiga. Ella es muy organizada, sobre todo con los zapatos. Yo no sé cómo ella organiza tantos zapatos. Y tiene espacio, ¿verdad? Cuando uno no encuentra algo, ¿a quién acude? A la madre o a la esposa, y ellas llegan y lo encuentran inmediatamente. Entonces, escúcheme, hermanos amados, no me voy a meter a tu vida espiritual, todavía no, más adelante vamos a hablar de eso. Pero primero quiero meterme a mi casa y quiero que tú te metas a tu casa, y cuando llegues a tu casa empieces a examinarla y empieces a ordenar lo visible, porque después vamos a trabajar en lo invisible. Amén. Dios quiere que organicemos lo visible. Sí, porque a veces dejamos platos sucios ahí 2 días, ¿verdad? La comida se pudre en la nevera. La ropa sucia la dejamos tirada allá en un rincón. Los zapatos, todas las medias. Todo eso. Escúchenme, esto es espiritual. Porque nosotros pensamos que lo espiritual nada más es hablar en lenguas, danzar, profetizar, sentir la presencia de Dios. Pero esto es muy espiritual. Amén, iglesia. Así que lo primero que debemos hacer es organizar, escuchen, organice su cuarto. Organice su cuarto. Yo me estoy dando también duro. Yo soy aquí el principal implicado. Ordenemos nuestra, escuche, le he dado 3 niveles. Ordenen su escaparate, su closet, lo que llamamos, su ropa.
Ordene su closet, ordene su cuarto y por último, ordene su casa. Amén. Vamos a empezar por lo básico. Vamos por partes. Porque el Señor hoy me enseñó que hay que empezar desde lo que se ve. Si yo no soy capaz de organizar mis medias, hermanos, no podré organizar mi vida espiritual. Amén. Vamos a estar detenidos, darle gracias a Dios. Si no organizas lo que ves, mucho menos podrás ordenar lo que no estás viendo. Vamos a ver cómo les va. El domingo hablamos. Pero vamos a ser ordenados. ¿Cuántos quieren ser ordenados, hermanos? Así que vayan preparándose los estudiantes. Entran el lunes. ¿Cuánto entran los estudiantes el lunes? El 27. El 27 de enero. Lunes 27 a las 6:30. Están corriendo a buscar la media blanca. No nos aparece una sola. ¿Dónde están los zapatos del colegio? Desde noviembre no aparecen los zapatos. ¿Quién sabe dónde estarán? Eso se llama desorden. Yo lo veo emocionado, como que están deseosos de llegar a la casa a ordenar, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra en esta mañana. Señor, porque tú eres un Dios de orden. Y tú has dicho en tu palabra que no eres un Dios de desorden, no eres un Dios de inconsistencia, ni eres un Dios de dejar todas las cosas, Señor, regadas, de hacer las cosas, Señor, sin ningún tipo de composición y equilibrio. Tú todo lo haces ordenado y perfecto, Señor. Todo lo haces excelente, Dios. Porque capítulo 14, el apóstol Pablo nos muestra una de las facetas más importantes de tu personalidad, de tu carácter. Y que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Eso no se nos debe olvidar. Que cuando tiramos la basura a la calle, que cuando comemos y tiramos la botella de agua, cuando tiramos la bolsa de papitas, la bolsa de las popetas, de lo que sea, cuando nuestros hijos aún derraman un líquido, se orinan en el piso y no recogemos nada, debemos recordar que Dios es un Dios de orden y que no debemos dejar desorden en ningún lado, ni en la calle, ni en la iglesia, ni en la escuela, ni en el trabajo, en ninguna parte, Dios, porque tú eres un Dios de orden. Ayúdanos, Señor, a ser ordenados en toda nuestra manera de vivir, pero primero a ordenar nuestra casa, como le dijiste a Ezequiel. Primeramente ordena tu casa y después ordenarás los negocios de Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.